Mientras tanto, los alemanes se habían confiado demasiado al creer su propia propaganda, en la que se ensalzaba la infalibilidad de la muralla. En realidad no tenían tantos cañones de grueso calibre, pero sacaban muchas fotos de los pocos que había. Con sus reportajes pretendían intimidar a los aliados, aunque tampoco eso surtió efecto. Sin embargo, en Alemania sí tuvo éxito la propaganda de la muralla con la que se protegerían de los norteamericanos y británicos. Mientras tanto, el general Eisenhower dirigía los preparativos de las fuerzas aliadas para el día D. Sus tropas desembarcarían en Normandía el 5 de junio de 1945. Los británicos lo harían en las playas de Sword y Gold, los canadienses en la de Juno, y los americanos en las de Omaha y Utah. Cada parte de la logística del desembarco más famoso de la historia empezaba a definirse, excepto el tiempo. Había tormenta y el mar estaba agitado en el Canal de la Mancha. Eisenhower temió que su armada no lograría llegar a las costas de Francia. Mi padre reunió a sus comandantes para conocer su opinión. Monty propuso que se iniciase el desembarco, pero el comandante de la Marina y el de la Fuerza Aérea opinaban lo contrario. Así que se decidió retrasar la operación. Se dio la contraorden a los barcos y los aviones. Si el tiempo mejoraba, Eisenhower ordenaría cruzar el canal y desembarcar en Francia. Si no, se retrasaría la invasión hasta el 19 de junio, coincidiendo con la siguiente marea alta. En la mañana del 5 de junio, los meteorólogos aseguraron a Eisenhower que el tiempo mejoraría, pero el cielo estaba completamente cubierto. La lluvia era muy fuerte, y mi padre dudaba si ordenar el desembarco en esas condiciones. Reunió de nuevo a sus comandantes y Monty, como siempre, propuso que se siguiera adelante. La Marina y la aviación aceptaron, así que dio la orden de partida. Eisenhower sabía que ya no podría echarse atrás. Envió a más de 150.000 hombres hacia Francia para que derribasen la muralla del Atlántico e hiciesen retroceder al enemigo hasta Berlín. Al anochecer, los alemanes seguían sin sospechar que el mayor desembarco de la historia estaba a punto de producirse en Normandía. 5 de junio de 1944. Tras otro día de vigilia, los soldados alemanes se retiraron a descansar. No imaginaban que la invasión ya había comenzado. Medianoche del 6 de junio del día D. Los paracaidistas aliados toman tierra tras las fortificaciones de Normandía. Su objetivo prioritario era asegurar los puentes y destruir las líneas de comunicación. Paracaidistas y tropas transportadas en planeadores aterrizaron detrás de las líneas alemanas, pero en la muralla estaban preparados. En los campos habían plantado postes, a los que Rommel llamaba espárragos, para destruir los planeadores. En la medida en que les fue posible, los alemanes inundaron los campos para impedir los aterrizajes. Y aunque los aliados lograron tomar tierra, sufrieron grandes pérdidas. Al amanecer, 6 horas después de que comenzaran las incursiones de los comandos, los alemanes ocupaban sus puestos en la muralla. De pronto, divisaron la mayor armada que el mundo había visto. Toda Normandía se estremeció bajo el fuego de los cañones de la flota aliada. El fuego naval era impresionante. Obviamente los alemanes tuvieron grandes dificultades para asumirlo. La artillería de la flota contaba con los cañones de 355 milímetros de los acorazados, cuyos proyectiles pesaban media tonelada. También abrieron fuego con los cañones de los cruceros y de los destructores, y dispararon cohetes. Aunque los búnkeres resistieron bien, las playas quedaron arrasadas. Los británicos bombardearon con éxito la playa de Sword. Pero en otras playas, como la de Omaha, las defensas alemanas estaban intactas, aguardando a los soldados aliados.
Fueron batidos, diezmados por el fuego de las ametralladoras, los morteros y las piezas alemanas de 88 milímetros que cubrían la playa. Las pérdidas fueron enormes. Los soldados aliados que llegaban a la costa en los vehículos Higgins fueron recibidos con una tormenta de fuego. Un proyectil impactó contra la proa de mi lancha y le arrancó la rampa. El teniente Dixon, que iba sentado frente a mí, cayó al agua. Y el hombre que estaba a mi izquierda empezó a sangrar por la cabeza. Nos gritaron que abandonáramos la lancha. El primero que resultó alcanzado fue el teniente Leibovitz. Era el teniente de mi barco. Cayó al agua y quedó medio sumergido con la cabeza fuera, hasta que murió. Cerca de la costa, los letales obstáculos agravaron la confusión. Desembarcamos en un sector que tenía postes con minas Teller en la punta. Cuando llegamos, las ametralladoras asolaban la playa. Muchos hombres murieron. Los soldados que llegaron a la costa se encontraban indefensos ante los nidos de ametralladora alemanes. No paraba de morir gente a nuestro alrededor. Nuestro sargento primero resultó herido y volvió hacia el mar diciendo que nunca le cogerían vivo. Y no pudieron hacerlo. En Omaha no había lugar por donde retirarse. Los americanos no tenían más alternativa que avanzar. Un muchacho cruzó la playa hacia nosotros y le dispararon. Yo vi cómo le alcanzaban y caía en la arena. Pedía un médico a gritos y uno de nuestros sanitarios fue a ayudarle, pero también a él le alcanzaron. Solo había recorrido unos pasos cuando sentí una sacudida. Notaba cómo se agitaba mi mochila al recibir los impactos de las balas. Superados los primeros obstáculos, las trampas camufladas aguardaban a los soldados. Si tocabas las alambradas, estallaban minas antipersona. En el interior había de todo, desde hojas de afeitar hasta trozos de metal. Salí de allí con un profundo corte en la garganta. Me alcanzaron aquí, en el hombro, y también me hicieron una herida. A pesar de las muchas bajas, los soldados que desembarcaron en Omaha alcanzaron los acantilados de la costa. Cuando llegué a la cima, miré hacia atrás y vi unos 2000 barcos. Lo único que pensé fue que no iba a quedarme allí quieto. Quería darle su merecido a los alemanes. Entonces pudimos apreciar realmente cuáles habían sido los resultados del día D. Fue algo atroz. Se veían muchos cuerpos flotando en el agua y dando vueltas sobre las olas. Era un espectáculo terrible. El desembarco de Normandía del día 6 de junio se saldó con unas 4.900 bajas entre los aliados. Pero finalmente la muralla del Atlántico había resultado ser un fracaso. Los invasores la atravesaron en solo 14 horas. En agosto llegaron a París y en la primavera de 1945 habían cruzado el Rin en Alemania. Si me preguntan cómo cayó la muralla del Atlántico, diré que fue gracias a la gente que la atacó. Por eso cayó. En las 6 décadas que siguieron al final de la Segunda Guerra Mundial, gran parte de la muralla fue desmantelada y la mayoría de los cañones se utilizaron como chatarra. Los búnkeres y los obstáculos fueron retirados por personas que querían borrar las cicatrices de aquel acontecimiento. Pero todavía quedan algunos lugares en los que pueden recrearse aquellos momentos. En la costa de Bélgica, una sección de la muralla se convirtió en museo. Para nosotros sigue siendo una parte de la historia, incluso aunque provenga de una de sus páginas más trágicas. Mucha gente sufrió por esta muralla durante la contienda, y por eso queremos conservarla, para que todo el mundo y especialmente los jóvenes sean conscientes de que la libertad también requiere un sacrificio. En ningún otro lugar puede apreciarse mejor ese sacrificio que en las playas de Normandía.
La caída de la muralla del Atlántico marcó el final de una época. El poder aéreo y la maquinaria bélica moderna hicieron que muy pronto estas fortificaciones quedaran anticuadas. Pero los restos de la muralla son una magnífica evidencia de la débil naturaleza de la libertad.